Buenos días. Bueno, seguimos con el tema de las automatizaciones, enfocándonos en el mantenimiento industrial de instalaciones. Y hoy vamos a ver una pequeña automatización que se aplica pues, en el tema doméstico, industrial, pero muy sencilla, pero para ver un poco cómo se trabaja. Entonces el ejercicio trata de la automatización del funcionamiento de filtrado, climatización y tratamiento químico de una piscina cualquiera. La filtración se pondrá en marcha desde un pulsador y cuando este pulsador es igual a 1, pues se pone en marcha también la climatización y el tratamiento químico. La bomba de filtración se para manualmente, ¿eh? Pulsando P, que es un pulsador a la desconexión, a menos que haya un problema eléctrico de la propia bomba, por ejemplo, el relé térmico por una sobrecarga de la bomba. Hay una sonda que detecta la diferencia de presión del filtro entre la parte baja y alta del filtro. Ahora vemos cómo funciona ese filtro. Y que hace que cuando aumenta la presión en la parte alta del filtro significa que está un poco atascado ya, está colmatado y hace falta una limpieza. La limpieza del filtro se llama contralavado porque la corriente de agua que viene, que pasa por el filtro, pues tiene dos vías. En este caso la hace en contra de su vía normal. O sea, va a entrar el agua por la parte inferior y sale por la parte superior ya hacia un desagüe para eliminar el agua esa que está sucia. Luego tenemos también un control químico del agua que por normativa tiene que tener pues el pH del agua ajustado y luego también tiene que tener una cantidad de desinfectante en el agua, en este caso pues el cloro libre del agua es quien nos dice que el agua está preparada para atacar cualquier tipo de bacteria que entre en ella y que si no tuviera ese remanente de cloro libre, pues tendríamos un problema. El tema del pH, pues sabemos todos que el pH, cualquier producto que pongamos en la piscina, cualquier tipo de producto, ya sea el desinfectante, cualquier floculante que utilicemos para la limpieza, limpiadores, cualquier tipo antialgas, pues no va a funcionar bien si el pH está desajustado, porque esos productos se preparan para el agua tenga, para que cuando el agua esté con un pH ajustado. ¿Eh? Ya hablamos luego de lo que es el pH, pero si el pH no está ajustado, los demás productos no van a funcionar bien. Se van a consumir mal y no van a hacer su trabajo. El caso de contralavado, pues normalmente el que trata la piscina, pues baja la sala máquina para la bomba y mueve el selector del filtro y lo pone en posición de lavado del filtro. Pero aquí vamos a utilizar unas válvulas para que eso lo haga de manera automática. No en todo sitio hay, pero en los grandes espacios de piscinas grandes, donde son unas válvulas muy grandes, sí se hacen de esta manera, pues monitorizada y motorizada. Bueno, aquí tenemos lo que es la piscina, a esto le llamamos el vaso, y este vaso, pues funciona de manera que el agua cuando rebosa cae aquí a esta rejilla perimetral, va rebosando y va a un depósito de compensación. De ese depósito de compensación, pues
iría a las bombas que trasiegan el agua a través del filtro y la vuelven a introducir pues limpia. El depósito de compensación es un depósito que absorbe la cantidad de agua que se rebosa, porque claro, vamos a suponer que aquí se meta una persona, pues habrá un aumento del volumen y el agua esa rebosa y va al depósito de compensación. Pero hay veces que no entra una sola, sino que entran muchas más. Entonces ese volumen es mayor y lo tiene que absorber el depósito de compensación que está siempre pues un poquito por debajo del nivel de la piscina para que pueda ir de manera natural el agua allá. Aquí podemos ver, digamos, las tomas de fondo donde el agua pues para vaciar o para recircular también pues se puede tomar por el fondo. Aparte del rebosadero, por el fondo también puede recircular el, el agua. Aquí tenemos un filtro, de manera que este filtro, digamos, es un filtro universal. Podemos ver que lo que hace es simple. Esto es un recipiente, normalmente de fibra, que soporta pues, la presión a la cual va a trabajar el agua y que tiene un lecho de arena. Esto estaría lleno de arena pues más o menos a esta altura, un poquito más, quizás. Nunca está hasta arriba la arena. Y la arena, pues, tiene varias, digamos, varias partes, ¿no? Hay varios tipos de arena, unas más gruesas, unas más finitas, de manera que ese elemento filtrante es mucho más eficaz si se hacen realmente esos pasos, ¿no? En otros cursos hablaremos un poquito más del tema cuando esté con los cursos de mantenimiento. Aquí podemos ver el funcionamiento del filtro, un filtro normal de piscina. Y normalmente esta válvula está abierta y esta también está abierta. O sea, el agua vendría del depósito de compensación a través de la bomba y entraría por la parte alta del filtro. Aquí empieza a hacer presión y bajar por este lecho filtrante que hay, que es de arena, y estos difusores que están aquí recogen el agua y la llevan hacia la piscina. Este sería el paso. Y esta sería la posición de las válvulas. Normalmente están abiertas esta y esta. Y el agua recorre este circuito. Pasa por aquí, se recoge aquí, ya limpia el agua y va hacia la piscina. En caso de que que aumente la presión, es porque el lecho filtrante, la parte superficial de la arena, la parte alta en la arena, se ha ido llenando con las partículas que vienen de la piscina, del agua, digamos, que no está limpia. Entonces se van acumulando en la parte alta y la parte alta del filtro aumenta su presión. Si nosotros colocamos aquí un manómetro, podemos ver la presión que tiene el filtro. Y también podemos poner uno en la parte de abajo, esta no porque esto sería un desagüe, pero podemos poner una parte baja también o poner un sensor entre las dos partes del filtro para ver la diferencia de presión que hay. Entonces habría que quitar esta capa de basura que se instala aquí arriba y eso hace que la presión en esta parte pues aumente con relación a la salida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues parar la bomba, lo primero es parar la bomba y cerramos estas dos y abrimos estas dos. Normalmente eso se hace con la bomba parada, pues ¿por qué? Porque hay que hacerlo manual y tal y tal. Esto es una simulación. ¿Qué pasa? Que el agua ahora, en vez de entrar en la parte alta, pues está circulando por la parte de abajo y recorre toda la arena y va desmontando, eliminando esa capa que había de suciedad y la va echando hacia el desagüe. Ese es el funcionamiento del filtro.
Hay un montón de tipos de filtros. Dentro de este mismo tipo de filtro, en vez de arena, hay otros elementos filtrantes. ¿Vale? En vez de arena, el sílice, pues hay un montón de elementos filtrantes. ¿Vale? Que son mucho más eficaces, pero vamos a hablar del más típico que hay. Eso ha cambiado y va cambiando porque va evolucionando todo. Tenemos otro tipo de filtros y hay otro tipo de sistemas, pero bueno, este es el más que se ve por ahí. Bueno, entonces seguimos con el tema del automatismo. Aquí podemos ver un esquema de lo que sería el tratamiento químico, la filtración y la climatización de la piscina. Podemos ver aquí que tenemos un depósito donde tenemos un equilibrador para el pH y aquí tenemos también otro depósito con el desinfectante, que en este caso pues es cloro. Realmente es hipoclorito, que es un líquido que viene siendo parecido a la lejía y que pues dependiendo un poco de la estación del año en que estemos, podemos utilizar hipoclorito o el cloro granulado, que sería más eficaz. Todo depende un poco de la radiación solar, porque sabemos que el cloro pues se elimina bastante por la radiación solar. Entonces el hipoclorito suele ser más persistente, dura un poco más que el tricloro ese que utilizamos granulado. En este caso tenemos hipoclorito, aunque aquí he puesto cloro, pero bueno. Vemos que hay dos depósitos por donde se absorbe ese producto y aquí tenemos unas bombas peristálticas que lo que hacen es absorber y con cada impulso van metiendo ese producto en la circulación de agua. Hemos visto que aquí se ha hecho una derivación de la tubería que va hacia el filtro y entra hacia aquí un pequeño puente donde ponemos los dos depósitos donde van a ir los sensores. Estos son los sensores que le van a decir al autómata o le van a decir también a la maquinita que controlan esos productos químicos cuando el pH está desajustado y se puede meter o no desinfectante. La prioridad siempre es el pH. El pH debe estar ajustado. Una vez que está ajustado podemos meter desinfectante. Lo principal siempre cuando veamos una piscina que está en malas condiciones, que está verde, que tiene problemas y tal, lo que tenemos que hacer primero es ver el pH. Una vez que está ajustado el pH ya podemos utilizar todos los productos. Podemos controlar el desinfectante si es que ha habido fallo, podemos ver el antialga si hay que ponerle, podemos ver otras cosas, pero primero vamos a ajustar el pH del agua. Vemos que pasa por esta derivación y se vuelve a inyectar en el caudal que va hacia la piscina. ¿Por qué no pasamos por el filtro y luego vamos por aquí? Porque obviamente tenemos aquí el filtro. Si pasáramos todos estos productos por el filtro, pues quedaría la mayoría de las cosas quedarían ahí media difuminadas por el tema del paso del filtro. Entonces no se pasa esa pequeña cantidad de agua por el filtro, pero bueno, no pasa nada porque ya pasará. El agua siempre está pasando por el filtro. Aquí tenemos la posición normal de filtrado y aquí tenemos otra derivación. Vemos que aquí se ha estrangulado un poquito la salida, pero porque la queremos obligar a que entre aquí. Aquí tenemos un intercambiador que esta máquina lo que está haciendo es calentando el agua. Esto es una pequeña bomba de calor que lo que hace, tiene un intercambiador dentro, puede ser intercambiadores de titanio, que son bastante resistentes a productos químicos y agua y a la corrosión. Y entonces el agua entra por aquí, hay un intercambio con el condensador de esta máquina y aumenta la temperatura y se inyecta ya el agua templada y se va calentando y luego va hacia la piscina. Bueno, una vez hemos tenido claro cómo funciona el tema, pues
creamos la tabla de verdad y hacemos como siempre. Vamos viendo cuáles son las variables de entrada, que en este caso tendríamos el sensor del filtro, el del pH, el del cloro y el de la temperatura. Entonces, podemos ver y repasar cuáles son las opciones para crear la tabla de verdad. Primero, siempre hay que leer el enunciado o lo que el cliente nos pide o lo que nosotros queremos hacer. Entonces, sabiéndolo claro lo que queremos hacer y nuestras necesidades, podemos hacer la tabla de verdad porque ahí es donde vamos a desarrollar lo que nosotros queremos hacer. Bueno, pues lo que decía aquí, pues es que cuando pulsamos M, entra climatización y tratamiento químico. La bomba de filtración se para manualmente a menos que haya un problema eléctrico de la propia bomba y la sonda de presión del filtro hará que cambien las electroválvulas de posición para el contralavado, que ya hablamos lo que es el contralavado. O sea, lo va a hacer de forma automática. La sonda de pH manda una señal lumínica o acústica de alarma en caso de que el pH esté desajustado, el cloro esté desajustado o la temperatura esté desajustada. Cuando esos tres elementos estén desajustados, aquí cuando yo pongo que este o este o este o este, quiere decir que estoy haciendo una puerta lógica OR. O sea, cuando el cloro está desajustado o la temperatura desajustada o el pH, ya quiere decir que tenemos una puerta OR. En caso de contralavado, aquí lo único que va a pasar es que el sensor F va a detectar la presión alta, por lo que habíamos dicho, de la saturación de la arena del filtro, y lo que hace es que pone en marcha las válvulas automáticamente. Bueno, aquí lo que tenemos es que ver las variables de entrada y ver nuestras combinaciones de estas cuatro variables. ¿Vale? Entonces vemos aquí que la salida sería una electroválvula, aquí tendríamos una alarma, aquí tendríamos el contactor de la bomba de circulación, la bomba de calor, etcétera. Aquí tenemos, perdón, la Q es la cuestión química. Recordamos variables de entrada. F, sensor de presión del filtro. pH, sensor de valor de pH. Cl, sensor de valor de cloro libre. T, sensor de temperatura adecuada. Y la variable de salida sería la electroválvula. El cambio de electroválvula. La A sería alarma acústica, lumínica. También puede ser un aviso al técnico por el móvil. Y la Q sería el sistema de cloración de ajuste de pH y cloro, la bomba de calor para la climatización, y aquí vemos nuestras combinaciones. Entonces nosotros vamos a poner el 1 donde nos interese. Ya en otros programas hemos visto cómo funciona, y en cualquier programita que hagamos a cualquier vídeo con, por ejemplo, un paro marcha, una cosa más sencilla, pues lo explico a fondo, porque esto pues a veces se hace complicado si son muchos y es tedioso. De todas formas, existen aplicaciones para la tabla de la verdad que te dan realmente después ya las expresiones directamente, ya lo explicaré. Esto para que se aprenda, pero hay tablas de verdad que son automáticas, y son aplicaciones que se bajan gratis también. Ya diré cuáles son las que yo uso y la utiliza. Pero vamos a aprender primero cómo se hace. Es como el que quiere sumar con calculadora sin saber sumar realmente con un lápiz. O sea, no, hay que saber. Luego, lo primero es aprender, y luego ya utilizamos las herramientas para acelerar los procesos y para tener más rendimiento y ser más eficaz. Pero hay que saber. Si no sabemos, estamos fastidiados. Bueno, aquí lo de siempre, lo que hacemos es, pasamos estas expresiones que las hemos sacado de esta tabla de verdad, la llevamos
al mapa de Carnot y sacamos las expresiones ya simplificadas. En este caso, las tenemos en este lado simplificadas. Aquí vemos que la expresión que queda es muy simple. La electroválvula es igual a F. O sea, ¿por qué? Pues porque va a entrar, la electroválvula solamente va a entrar cuando F sea 1, o sea, cuando la presión sea alta. Ahí no hay ningún tipo de problema. Lo que pasa es que tenemos que, digamos, sacar todo eso por si acaso hay alguna combinación que tal, pero vamos, es bastante directa, se ve claramente. En este caso, estamos viendo cuándo se tiene que encender la luz de alarma. Pues en estas expresiones hemos sacado, lo hemos simplificado y al final hemos visto que esta es la expresión necesaria para que se encienda la luz de alarma. ¿Vale? Entonces hemos visto aquí que hay una serie con, digamos, el sensor de filtro y hemos visto también cómo tenemos unos contactos que están en paralelo y que al final son los que hacen que se pongan en marcha la alarma. Seguimos y nos vamos a la bomba de calor y la cuestión de control químico. Hemos visto que son exactamente iguales las dos. O sea, los unos corresponden en una columna igual que en la columna de la bomba de calor. Por lo tanto, ¿para qué repetimos el sistema? ¿Para qué repetimos la simplificación si es la misma? O sea, vale igual las dos. Fíjate cómo se simplifica, que todas al final te dan que es la F negada. O sea, es sencillo. Hay que hacerlo, pero bueno, para aprenderlo sobre todo. Bueno, ya que tenemos las expresiones, pues las llevamos a al circuito, digamos, de mando o de maniobra, que va a ser este circuito que está aquí, ya con las expresiones que hemos visto. Si vemos bomba de calor, por ejemplo, vemos que la variable es F negada. O sea, tenemos una F negada, contacto cerrado de F, y tenemos bomba de calor. La cuestión química es igual, la F negada. Tiene que estar el contacto cerrado para que entre la cuestión química y la bomba de calor. ¿Por qué debe estar cerrado? Bueno, porque supongamos que hacemos un contralavado. ¿Se acuerdan que la F es la presión del filtro? Si yo hago un contralavado con este contactor abierto y este abierto significa que está produciendo calor y produciendo productos químicos, y yo con esto lo que estoy haciendo es haciendo un contralavado y tirando al desagüe agua, pero agua que está metiendo productos químicos y que está metiendo también energía al desagüe. O sea, estoy tirando dinero, no tiene sentido. Cuando se está haciendo contralavado, obviamente hay que cortar la producción de calor de la piscina y también hay que cortar los productos químicos. Eso es lo adecuado. Bueno, vamos a la cuestión de la simulación. Cortamos aquí y vemos aquí el programita PC Simu, que es gratuito, está en la red, se puede buscar y tiene una ventaja grandísima, que es que podemos simular todos los circuitos eléctricos antes de empezar a hacer presupuestos, a comprar materiales. O sea, primero lo probamos, vemos cómo trabaja. Es un simulador bastante realista y bastante eficaz y lo podemos hacer antes de meternos en hacer nada. Podemos cambiar, mejorar, quitar contactos para ahorrar dinero. Se puede hacer antes de meternos a hacer ningún tipo de gasto. Bueno, en este caso vamos a poner en marcha el simulador. Ya vemos la entrada y la salida, ya están programadas para que funcione con el PC Sim. Y aquí también arrancamos el simulador. Bueno, en este caso, la piscina, lo primero que tenemos que hacer es arrancar la alimentación, o sea, la protección eléctrica, que en este caso vemos que tenemos en la bomba, que es trifásica, vemos que tiene un magnetotérmico y un diferencial.
Ya sabemos que el magnetotérmico, el disyuntor, lo que hace es trabajar. Si ven los simbolitos estos que están aquí, dentro de estos cuadraditos que están aquí, lo que significa que tiene protección térmica y magnética. O sea, lo que está es trabajando contra cortocircuitos y sobrecargas. La sobrecarga sería la parte térmica y la de cortocircuito sería la parte magnética que está aquí. Entonces, luego tenemos también una protección diferencial. La protección diferencial en combinación con la puesta a tierra, que es el conductor que sale de la masa metálica de este motor y va a la conexión del conductor de tierra, que esto iría luego a una pica. Lo que hace en combinación con la puesta de tierra es que cuando haya una derivación eléctrica a la masa metálica del motor y nosotros pues nos acercamos y tocamos accidentalmente, en vez de recorrer esa derivación, la corriente a través de nuestro cuerpo, pues iría a través de tierra, creando un desequilibrio en este elemento que se llama diferencial y mediante un mecanismo hace que se dispare esa protección y corte la alimentación eléctrica a esta bomba y nos salva la vida. Siempre el diferencial trabaja en combinación con la puesta de tierra, sobre todo en el sistema doble T que tenemos en España, en las estaciones transformadoras, trabajan así. ¿Vale? El neutro del transformador se va a tierra y por eso trabajamos con el sistema doble T y ese es el funcionamiento que tienen los diferenciales en España. En España. Yo en Sudamérica no puedo hablar, pero en España es así. Bueno, tenemos la protección. Vamos a subir la protección. Vamos a subir primero el magneto térmico. Le damos y efectivamente se suben aquí. Esta vez lo puse todo junto, las protecciones, para aprovechar, digamos, las entradas, porque me quedé corto con las entradas, son muchas entradas, y entonces lo puse todo junto. Normalmente lo hago uno a uno y valo uno a uno, pero ahora subo uno y suben todo. Lo programé así para ahorrarme entradas. Bueno, lo primero que vamos a hacer es poner en marcha la, eh, la bomba. Vamos a ver si el sensor de pH, el sensor de cloro, el sensor de presión y el sensor de temperatura de la piscina pues están en una posición determinada. Si yo le doy marcha a la bomba de filtración, veo que se pone en marcha y el agua inmediatamente sube y está pasando por donde habíamos dicho, por la parte alta está la válvula abierta y por la parte baja va hacia la piscina. O sea, está viendo filtración. Vemos que la bomba de calor está produciendo calor y está yendo hacia la piscina, digamos, el agua ya calentándose para ir hacia la piscina. O sea, está climatizando la piscina. También veo que la parte química de la cuestión está funcionando. Las bombas peristálticas están cogiendo producto y mediante los sensores están decidiendo si pueden incrementar o aminorar el pH, si pueden aumentar o aminorar el desinfectante, que son los productos principales. Los otros productos se pueden poner automáticamente también, pero bueno, es menos frecuente. Lo más que se suele utilizar es estos dos productos en combinación, el pH y el cloro. Entonces vemos aquí que hay una derivación por donde el agua no está pintada de azul, pero el agua está pasando. No está pintada de azul porque ya sería demasiado para hacerlo yo, pero bueno, se puede hacer también. Aquí lo que vemos es que el agua está yendo a la parte alta, pasa a la parte baja y va hacia la piscina. ¿Vale? Bueno, supongamos que el filtro se ensucia, empieza a aumentar la presión y arranca da la señal de que el filtro está sucio. Inmediatamente lo que sucedió aquí es que el agua ahora ya no va por la parte alta, sino va por la parte de abajo y sale hacia dónde? Hacia el desagüe. Obviamente se ha parado
la bomba de calor y se ha parado la producción de productos químicos, porque si nosotros tenemos agua que estamos filtrando, perdón, estamos tirando para limpiar el filtro, es sucia, la estamos tirando al desagüe, pero lo que no podemos hacer es estirar también energía y productos químicos al desagüe, por lo tanto se paran. La bomba sigue trabajando y una vez que ha bajado la presión, el sensor vuelve a mandar la posición que debería haber mandado cuando la cuestión esté bien. En este caso ya se ha bajado la presión, el filtro ha detectado que hay baja presión, el sensor manda la señal al autómata y el autómata le dice, venga, a filtrar otra vez, ya no tiramos más agua. Bueno, ¿qué se hacía antiguamente? Bueno, pues había barbaridades, la gente abría las válvulas y tiraba toda el agua hasta que se cansaran. Entonces tirábamos muchos productos, mucha química, mucho dinero ha costado eh, para regular el pH, para desinfectar y para calentar el agua. Ha costado mucho dinero para que venga alguien ahora, le cambie las válvulas y empiece a tirar agua sin control. Solamente hay que limpiar el filtro cuando la presión ha subido. Cuando la presión o cuando tengamos algún problema extra, ya eso es otra cosa. Cuando haya algún tipo de barbaridad que haya pasado en la piscina, que hay muchos cafres que hacen demasiadas cosas a la piscina, bueno, pues ahí ya son otras cosas, pero lo normal es que se limpie cuando haya una diferencia de presión que, digamos, es la parte que podemos ver nosotros mediante los manómetros de que sí que hace falta una limpieza. Bueno, cuando el autómata detecta que hay algún problema con el pH, por ejemplo, bueno, pues ¿qué hace? Pues que normalmente te da una señal de alarma. Ahí se ha encendido la alarma. Si se la quitamos, pues vuelve. Con el cloro, lo mismo. Cuestión de alarma, avisa al técnico y el técnico, pues se acabó la garrafa o no sé qué, o hay algún problema con el cloro, que es demasiado, o sea, estropeado o no sé qué. Bueno, y la bomba de calor. ¿Que se para la bomba de calor no calienta? Bueno, pues nada, señal acústica para llamar al técnico a ver qué ocurre. No hay por qué parar la filtración por eso, sino que llamamos al técnico para que el técnico vaya. Bueno, pues creo que está todo. Aquí vemos el contactor que tiene que ver con la bomba. Aquí vemos el paro marcha. Si yo le doy al paro, aquí obviamente pues se para todo el sistema, para eso es el paro, una emergencia, tengo que pararlo, pues lo tengo que parar ahí. Y aquí estarían todas las protecciones eléctricas. Bueno, pues con esto acabo. Yo me despido hasta el próximo vídeo. Espero que sea interesante para algunas personas, lo es seguro. Para personas que se dediquen al mantenimiento y que hay instalaciones que no conocen bien, electricistas que se meten a veces pues en cuestiones de mantenimiento y quisieran saber cómo funciona algo para ellos también saber por dónde van. Es interesante. Ya pues cada uno le da la importancia que tiene y ya está. Pues me despido hasta el próximo vídeo, que tengan muy buen día y gracias a todos.